FM. Desde La Calera, Cundinamarca, puerta de la región del Guavio, transmite Teusacar Radio. Teusacar Radio. 88.1 frecuencia modulada HJOO. Emisora de interés público de la Administración Municipal. Teusacar Radio. Teusacar Radio. Primera emisora en Colombia que emite su señal con energía 100% renovable. La señal de Teusacar Radio 88.1 FM llega a cada rincón del municipio de La Calera a través de energía solar y eólica. Innovamos con energías limpias. La Calera, un lugar para todos. Atención, empresarios y empleadores formales de nuestro municipio. La Unidad de Salud informa. Durante todo el 2026 realizaremos visitas de verificación sobre aseguramiento en salud de los trabajadores y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estas visitas tienen un carácter preventivo y orientador, no son sancionatorias. Nuestro objetivo es acompañarlos para garantizar los derechos de las y los trabajadores y fortalecer la formalidad de su empresa. Para mayor información, consulte con la Unidad de Salud de la Alcaldía Municipal de La Calera. La Calera, un lugar para todos. El domingo 15 de febrero los esperamos con toda la familia al Mercado Campesino Marquesuno, un encuentro lleno de sabor, color y tradición donde podrá disfrutar de las frutas y verduras más frescas, recién salidas de la huerta, llevar quesos, yogures, huevos campesinos y muchos otros productos llenos de calidad. Caleruno compra Caleruno, Salón Comunal de la Vereda Márquez, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. No se quede en casa, venga a compartir y a llenar su canasta con lo mejor de nuestro campo. Nos vemos en el Mercado Campesino Marquesuno. Juan Carlos Hernández Arévalo, alcalde. La Calera, un lugar para todos. La Alcaldía Municipal de La Calera, junto a la Secretaría General y la Unidad de Desarrollo Turístico y Empresarial UDET, los invita a ser parte del proyecto que impulsa el turismo en nuestro municipio, Diseño de Rutas Turísticas Sostenibles, en alianza con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Los esperamos el lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana en la Capilla Colonial de la Alcaldía. Queremos que el turismo en La Calera crezca y ustedes son fundamentales. Los esperamos para construir juntos un destino más fuerte, sostenible y con identidad. La Calera, un lugar para todos. ¿Te ves en lo que ves? A veces lo que vemos en las pantallas no refleja un mundo donde todas las personas estamos representadas. Pero cuando sí nos vemos, cuando hay personas similares a nosotros, la historia cambia. Nos reconocemos, sentimos que pertenecemos y que hay un lugar para nosotros dentro de la sociedad. En las pantallas cabemos todos. Salud a lo que vemos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. En el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, recordamos que el amor hace parte de la nutrición. Una alimentación adaptada es un aliado vital. Pequeños trucos de densidad nutricional. Haz que cada bocado cuente. Cuando el apetito es poco, necesitamos que lo que coman sea muy nutritivo. Añade a sus platos o aceite de oliva en crudo sobre purés o sopas o frutos secos molidos en el yogur o batidos o aguacate en los sándwiches o huevo picado en las sopas. Alimentar con amor es parte de la cura. Teusacar es Radio 88.1 FM. Ves una niña, la ves sola en una cafetería o restaurante. Llega un hombre. Este hombre tiene unos 35 años. Él le da un regalo. La besa y la toca de forma inapropiada. Se van juntos. Si esa niña fuera tu hija, nunca dudarías en denunciar. Denuncia llamando a la línea 141 del ICBF. Colombia presente contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gobierno de Colombia. Colombia, potencia de la vida.
tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en Iberoamérica y el mundo en la primera semana de febrero de 2026, con artistas de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Venezuela, Suecia, México, Corea del Sur, Puerto Rico, Inglaterra, Italia, Colombia, Australia. No te pierdas Global Hits 582 con Armando Plata. Escúchalo y colecciónalo. Todos los sábados a las 2 de la tarde aquí en Teusacar Radio 88.1 FM. La Calera se une a través de la radio. Es un buen momento para escucharnos en las veredas Márquez, San José, El Triunfo, San Cayetano, la Aurora Alta y la Aurora Baja. Con la mejor música te acompaña Teusacar Radio 88.1 FM. Esta es una transmisión especial de Teusacar Radio 88.1 FM. Teusacar Radio celebra el Día Mundial de la Radio, un medio que une, informa y acompaña. La radio es diversidad, es comunidad, es una voz más cerca a la gente. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Celebra con nosotros este día. Sintoniza, comparte, vive la radio. Teusacar es Radio 88.1 FM. .06 del mediodía. Saludamos a todos los que nos sintonizan, a todos los que nos están escuchando a esta hora, hoy 13 de febrero, cuando conmemoramos el Día Mundial de la Radio. Felices de hacer radio, felices de poder comunicarnos con nuestra audiencia a través de este dial 88.1 FM y a través de todas nuestras plataformas. Un saludo muy especial a todos los que están ahí conectadísimos desde muy temprano de la mañana, a todos los que nos escuchan a través de la radio en diferentes regiones y en diferentes zonas de nuestro hermoso municipio La Calera, Cundinamarca. Y hoy una transmisión especial, por supuesto, en la compañía de Yolanda Barrantes y quien les habla, Andrea Méndez. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Andreita. Cordial saludo para ti, para todos nuestros oyentes, para quienes están conectados a través de las plataformas Twitch y Kik, en Facebook Live. Aquí estamos para ustedes, como siempre, con la radio desde Teusacar Radio, la emisora oficial de la Alcaldía Municipal de La Calera, una emisora hecha pues con energía eólica. Así es como funciona nuestra emisora, con batería, con el solecito y con la nube encima. Con la nube encima, montaña. Que por eso a veces en la mañana se nos interrumpe la señal, pero es porque la nubecita va y abraza esa antena de Teusacar Radio que la quiere tanto como nosotros también a nuestra emisora institucional. Así que un abrazo para todas y todos ustedes. Hoy en el Día Mundial de la Radio conmemoramos esta fecha súper especial, una fecha que fue, digamos que consagrada por la UNESCO, y pues por eso vamos a estar conversando hoy sobre este tema tan especial, porque la radio es compañía, la radio está donde quiera que ustedes vayan, pero la radio hablada y la radio musical, por supuesto. Hoy en día pues la tecnología nos ha traído la radio a través también de las cámaras, pero es que la magia radial, yo sé que Andreita comparte también mi opinión, la magia radial está en lo que se escucha, en cómo nos imaginamos las personas que hablan a través de un micrófono.
esa es la radio que yo amo hacer, la radio que me gusta. Pues las cámaras nos ofrecen la oportunidad de que nos conozcan, sin embargo, creo que ya deja poco a la imaginación. Así es. Además que nos lleva a lo que tú dices, a imaginar, a crear, a soñar sobre todo, a escuchar la música que más nos gusta, a escuchar programas que nos gustan de diferentes temas, de diferentes tipos. Y bueno, es que la radio no puede faltar en la vida ni en el camino. Así es, de acuerdo. La radio nos une. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Hoy recordamos su poder único. La radio llega donde otros no llegan. Habla en tu idioma, siente con tu voz. La radio no solo se escucha, se siente. Gracias por sintonizarnos. Teusaca es radio, 88.1 FM. Bueno, Yolanda, pues hoy Día Mundial de la Radio, la UNESCO también se une a esta conmemoración y tienen una gran página y una gran plataforma con una oferta formativa con el tema de la IA, que no puede faltar hoy en día, ¿no? Exactamente, y que nosotros, o bueno, más bien Teusaca Radio, gracias a los oficios de Andreita Méndez, pues estamos en la UNESCO, ¿no? Estamos en el mapa mundial de emisoras de la UNESCO. Usted puede entrar a la página y allí encuentra la ubicación de la emisora de interés público Teusaca Radio. La puede escuchar en línea desde cualquier parte del mundo. Qué chévere. Bueno, pues esta es la magia de la radio. Hoy tenemos un personaje invitado maravilloso con el cual posteriormente vamos a estar conversando, porque es un hombre que muchas y muchos reconocen solo con la voz. Por eso decimos que la radio es el escenario de la imaginación, porque solo con la voz mucha gente va a decir, ah, claro, él es el de tal programa, él es el que hacía tales cosas. Bueno, y que hace parte de nuestra parrilla de programación los fines de semana. Exacto, y que ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Locutores, un hombre que ha vivido muchos años fuera del país también gracias a ese profesionalismo, ¿cierto? A todas esas tareas que realiza por fuera de nuestro país, y tiene una voz tan identitaria, tiene una voz con una impronta tan increíble que ya la clonaron. Ya se la clonaron, o sea, uno de los principales centros de comerciales de Bogotá le clonó la voz a este personaje y él dijo, no, un momentico, vámonos despacito. Pues la IA es una herramienta, pero no es una voz. No es una voz, correcto. Bueno, pues nosotros hicimos una tarea muy interesante que nos gustaría que ustedes escucharan. Vamos a hablar un poco de la radio, de los inicios de la radio, de quiénes inventaron la radio, de cómo llegó a Colombia, ¿cierto? Quiénes fueron esos personajes que dijeron, vamos a crear una radio, vamos a crear unas ondas, vamos a hacer acopio de todo esto, vamos a descubrir las ondas sonoras, las ondas hercianas, porque la radio ha servido también en momentos de crisis, en momentos de guerra. El Titanic se hundió y otra embarcación, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero si la radio hubiera funcionado tal como funciona hoy en día, pues la catástrofe no hubiera sido mayor. Sin embargo, el Titanic alcanzó a lanzar a través de unas ondas un SOS. Pero bueno, esa es otra historia. Mientras tanto, los invitamos a escuchar la siguiente narración, el siguiente relato que tiene que ver precisamente con el tema que hoy nos trae a colación, la radio. En el Día Mundial de la Radio celebramos esta fecha, que fue proclamada por la UNESCO en 2011 y adoptada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. Esta conmemoración busca reconocer el papel fundamental que ha tenido la radio como medio de comunicación, educación y cohesión social a lo largo de más de un siglo de historia. A pesar del auge de las nuevas tecnologías, la radio continúa siendo uno de los medios más confiables, accesibles y universales del mundo, capaz de llegar a comunidades remotas donde otras plataformas no tienen presencia.
Diversas entidades internacionales destacan la importancia de la radio como herramienta de desarrollo y democracia. La UNESCO, organismo líder en la promoción de esta celebración, resalta que la radio sigue siendo el medio de mayor alcance a nivel global, especialmente en regiones rurales y en países en desarrollo. Según esta entidad, su bajo costo, facilidad de producción y capacidad de transmitir en múltiples idiomas la convierten en un instrumento clave para promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la diversidad cultural. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas considera la radio un aliado estratégico en situaciones de emergencia. En desastres naturales, conflictos armados o crisis humanitarias, la radio ha sido el primer medio en restablecerse y el más confiable para difundir información vital. La OMS también ha destacado su papel durante crisis sanitarias, como ocurrió en pandemia, cuando emisoras en todo el mundo se convirtieron en canales de educación para millones de personas. Para entender la magnitud de este medio, es necesario remontarse a sus orígenes. La invención de la radio es el resultado del trabajo de varios científicos inventores: Heinrich Hertz, Guillermo Marconi y el ingeniero serbo-croata Nikola Tesla, a quien la Corte Suprema de Estados Unidos en 1943 reconoció como el verdadero inventor de la radio, aunque Guillermo Marconi se encargó de comercializar el sistema tecnológico base de la radio, fundamentado en las patentes de Tesla. A inicios del siglo XX se realizaron las primeras transmisiones en voz y música. En 1906 se llevaron a cabo las primeras emisiones radiales con contenido hablado y musical en Estados Unidos, lo que abrió el camino para la radio como medio de entretenimiento e información. Para la década de 1920, las emisoras comerciales ya comenzaban a surgir en diferentes países, consolidando la radio como un fenómeno global. La historia de la radio en Colombia comienza oficialmente el 5 de septiembre de 1929, durante el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez, con la inauguración de la emisora estatal HJN, antecedente de lo que hoy es Radio Nacional de Colombia. Esta primera transmisión marcó el inicio de una profunda transformación cultural y comunicativa en el país. Poco tiempo después surgieron emisoras privadas que consolidaron la radio como un medio cercano a la vida cotidiana de los colombianos. En 1931 nació La Voz de Barranquilla y en posteriores décadas aparecieron grandes cadenas, las cuales jugaron un papel determinante en la construcción de la opinión pública, el periodismo informativo y el entretenimiento. También en Colombia, la radio ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de identidad cultural. Ha sido el vehículo principal para difundir géneros musicales como el vallenato, la cumbia y la música andina. Además, ha permitido que comunidades rurales y regiones apartadas tengan acceso a información relevante sobre educación, salud y desarrollo social. Esta es Sutatensa, Bogotá, HJCY. Otro aspecto destacado por organizaciones internacionales es la capacidad de adaptación de la radio frente a los cambios tecnológicos. Lejos de desaparecer, ha evolucionado hacia nuevas plataformas digitales. Hoy en día, las emisoras transmiten también por Internet, a través de aplicaciones móviles, en formatos como podcast, lo que amplía su alcance a audiencias jóvenes y globales. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, reconoce que la radio sigue siendo una herramienta esencial en la era digital por su versatilidad y capacidad de innovación. La radio, uno de los medios de comunicación más tradicionales y resilientes del mundo, está viviendo una nueva transformación gracias a la inteligencia artificial IA. Lejos de reemplazarla, la IA se ha convertido en una herramienta estratégica que potencia su alcance, eficiencia y capacidad creativa. Hoy, las emisoras utilizan sistemas inteligentes para automatizar programación, analizar audiencias en tiempo real, personalizar contenidos y optimizar pautas publicitarias. Esto permite comprender mejor los hábitos de los oyentes y ofrecer experiencias más segmentadas y atractivas. En el ámbito informativo, la IA apoya la redacción de boletines, la verificación de datos y la transcripción automática de entrevistas, agilizando los procesos en cabina y en salas de prensa.
También ha facilitado la creación de voces sintéticas de alta calidad para contenidos específicos, podcast y servicios informativos automatizados. Además, los algoritmos de recomendaciones en plataformas digitales permiten que la radio trascienda la frecuencia tradicional y se posicione con fuerza en el entorno del streaming. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Estamos en sintonía y te acompañamos en el camino. La radio que informa, que abraza, que nunca se apaga. Larga vida a la radio. Teusacar es Radio 88.1 FM. Bueno, ahí está, 12 del día, 19 minutos. Hablábamos de radio, de cómo iniciaron estos procesos radiofónicos, pero nadie se imagina qué hay detrás de cada proceso radial, de cada proceso sonoro, de cada programa. Hay un proceso de preproducción radial que consiste en buscar la gente para entrevistar, buscar los contenidos, buscar un tema en un consejo de redacción. Bueno, hay una cantidad de procesos y luego el proceso de producción radial, que es lo que ustedes acaban de escuchar. Esa voz que les hablaba a ustedes, que les contaba acerca de la radio, con esas músicas, esos efectos, eso tiene un tiempo de preproducción, un tiempo de buscar lo que corresponda, un tiempo de poder lograr, digamos, ese objetivo que se quiere alcanzar. Ese proyecto que queremos presentarle a nuestros oyentes, porque no podemos salir de la noche a la mañana con cualquier cosa. Sentarse aquí frente a un micrófono no es tan sencillo, queridos oyentes. Eso requiere de una preparación profesional, eso requiere de una preparación de los temas, de haber indagado, de haber conversado con personas, de haber hecho muchas cosas antes de salir al aire. Y precisamente en este Día Mundial de la Radio, pues queremos contarles que en el ámbito educativo, por ejemplo, ha habido hitos en la historia, no solo de nuestro país, sino del mundo, que tienen relación con que la radio es ese medio, ese puente que está por encima incluso de la televisión, por encima del cine, porque la radio es inmediatez. No sé si ustedes se acuerdan de Radio Sutatensa, por ejemplo. Ahí en el extracto que acaban ustedes de escuchar salió un trocito de cómo era la cuñita de entrada de Radio Sutatensa, el cabezote de Radio Sutatensa. Radio Sutatensa, que fue una emisora creada no tanto una emisora, un recurso educativo a través de la radio, creado en 1947 por el cura José Joaquín Salcedo. Imagínense ustedes, en aquella época, aquí en nuestro país, surgió esa idea que luego se replicó en muchos países de América Latina, ¿no? La radio, la educación a través de la radio, una iniciativa de acción cultural popular, ACPO, en aquella época, para educar a los campesinos adultos, para mejorar las técnicas agrícolas y pues reducir la pobreza rural mediante las escuelas radiofónicas en aquella época. Era así, queridos oyentes y Andreita, como la gente aprendía a hacer cuentas, aprendía a llevar la contabilidad, aprendía a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir a través de la radio, de los programas de Radio Sutatensa. Andreita, no sé si tienes memoria también de eso. Claro que sí, pues se recuerdan muchos eventos históricos sobre el tema de la radio, Yolanda, pero le cuento que ya estamos comunicados con nuestro invitado, una persona y un ícono que en Colombia ha sido muy conocido por la radio, y pues él es Armando Plata. Armando Plata Camacho es el personaje del que le veníamos haciendo preámbulo a ustedes, amables oyentes, el personaje tan reconocido en este país, tan extrañado en este país, porque voces como la de Armando Plata hoy en día pocas. Y bueno, es que la radio de hoy en día es muy versátil y dice, no, es que para hablar en radio no se necesita ser el superlocutor, pero es que la radio también crea una identidad sonora y la voz es justamente esa impronta. Así que le damos la bienvenida a Armando Plata Camacho. Bienvenido a estos micrófonos de Teusacar Radio hoy en esta conmemoración tan importante, Armando. Muchísimas gracias, un saludo para ti, Andrea, para todo el equipo de trabajo, un honor estar con ustedes.
Bueno, querido Armando Plata, mucho para hablar del recorrido profesional de un hombre tan importante como usted. Hay una pregunta que yo sé que a muchos oyentes les surge en este momento. Le habla en este momento Yolanda Barrantes de Teusaca Radio y quiero preguntarle, y siempre he querido saber también yo cuando escuchaba el Patico Discotequero y otros programas suyos, ¿por qué le dicen el Chupo? Porque hay dos versiones, la real y la que hizo historia. ¿Cuál quieres? La real. Porque le daba besitos a las niñas aquí en el cuello y quedaba como un pequeño chupito. Ah, entiendo. Eso es muy típico acá en Colombia. El chupón, le dicen aquí en Colombia, le decimos acá en Colombia, el chupón. Entonces por eso le dicen el chupo plata. Y bueno, ¿y cuál es la otra versión que también nos encantaría conocerla? No, ya es una versión que es cierta también, que Julio Sánchez Vanegas, el padre de Julio Sánchez Cristo, me puso ese apodo porque cuando fuimos a transmitir un concurso de Miss Universo en el año 1969, era tan jovencito que no podía ir a acompañarnos a tomar trago y me quedaba esperando una chupeta. Ay, no, es muy anecdótico. Y bueno, eso da cuenta, querido Armando, del tiempo que lleva en los medios de comunicación, en el tiempo que llevamos escuchando ese portento de voz y esa voz tan identitaria, Armando Plata Camacho. Armando, la radio es el escenario de la imaginación. Yo me imagino que cuando usted estaba en estas emisoras ya mayorcito de edad, de pronto que estaba frente a un micrófono y que las niñas, pues me imagino afuera de las estaciones radiales donde usted trabajaba, que soñaban con verlo y soñaban con conocerlo. No sé si tenga alguna anécdota para contarnos al respecto. Muchísimas, y eso es lo que más extraño de la radio en esta época. Uh-huh. Porque ya para pasar vergüenzas mejor no hago radio. Bueno, sus inicios no fueron como la mayoría de las personas creerían, ¿no? El gran Armando Plata Camacho tuvo un inició su paso por una gran universidad o qué sé yo, pero háblenos un poquitico de cómo fue que usted se descubrió a sí mismo también como locutor. Bueno, yo estudié en la Universidad Javeriana un semestre de comunicación social y me salí porque quería realmente ser locutor. Uh-huh. En aquella época lo que me visualizaba era siendo como un payasito con una bolita de ping-pong en la nariz, anunciando cositas en almacenes. Uh-huh. La vida me fue llevando por emisoras pequeñas hasta que tuve una gran oportunidad en el año 1969 de mano de Julio Nieto Bernal, uno de mis mentores. Y entré a Caracol Radio, que para la época era una cadena importantísima, súper grande. Hoy en día lo es, pero 45, 50 años atrás era la marca más poderosa de todos los medios. Y bueno, ahí tuve la suerte de trabajar como locutor de noticias, haciendo programas de radioteatro, me fui enamorando de la música. Posteriormente entré a televisión y he alternado mi carrera en varios medios, publicidad, radio y televisión. Bueno, y es un hombre que reconocidísimo, que está entre Colombia y Atlanta, ¿no, Armando? ¿Y por qué se nos fue tan lejos? Me fui después de haber fundado Radioactiva en el año 89, quería que mis hijos tuvieran una educación bilingüe. Me salió una oportunidad de trabajo, tuve la suerte de formar parte del equipo que fundó CNE en Atlanta, Georgia, por eso aún mantengo parte de mi familia en Atlanta. Y luego pues ya me fui independizando, tengo una pequeña empresa que se llama Armando Plata Producciones, que básicamente hace adaptaciones de guiones del español al inglés o del inglés al español, más para trabajos corporativos. Y desde hace ya, imagínate, casi 13 años, Global Hits, un programa que muy amablemente ustedes lo transmiten en Teusaca. Sí, señor, y es un súper programa, es un programa que da cuenta también de toda esa experiencia, de todo ese bagaje que usted ha tenido. ¿Gusta? Me encanta, pero por favor, me encanta No Global sabes Hits. el camello que es hacerlo, ¿no? Porque es que una cosa es el producto terminado y otro todo el trabajo que hay, pero a Dios gracias tenemos un equipo de amigos que nos ayudan. Los productores del trabajo audiovisual en Argentina son fantásticos. Y bueno, es un trabajo de periodismo, básicamente es un programa de investigación periodística para darle a la gente cada semana como un contexto de lo que el mundo escucha.
Exactamente, Armando, pues justo comenzamos este programa hablando de eso, de los procesos de preproducción que hay que hacer, que hay que surtir para que un programa, para que un proyecto sonoro suene con calidad para nuestros oyentes, pues porque digamos que la base de la radio también son nuestros oyentes, la gente que nos ve, la gente que nos escucha, y por eso hay que presentarles un proyecto de calidad, un producto de calidad, hablarles con calidez también frente al micrófono como si los tuviéramos a todos aquí cerquita, como en otrora se hacía la radio, cuando se hacía radioteatro en vivo con los teatros realmente llenos, ¿no? Las cabinas de radio con gente. Pues a mí me tocó formar parte de ese mundo y me siento muy afortunado porque fue una experiencia muy bonita que me permitió conectar. Yo era muy jovencito, imagínate, tendría por ahí 20 añitos, y hacía un programa que se llamaba La Hora Phillips. El programa era de música en vivo con grandes artistas nacionales e internacionales, se hacían concursos, era diario de 8 a 9 de la noche, y ahí conocí a un grupo de humoristas de Ecuador que se llamaban Los Chaparrines, y entonces fui también animador de Los Chaparrines, y después me hice amigo de los tolimenses que se llamaban Emeterio y Felipe, y eso me llevó a ser como el locutor que por varios años fue la voz del radioteatro de Caracol. Linda experiencia. Claro. También en otras épocas, muy buenas épocas de la radio, cuando dieron sus inicios, se asomaban y afloraban las primeras voces radiales en el radioteatro. Yo recuerdo que mi papá llegaba muy juiciosito a las 5 de la tarde a escuchar las grandes producciones radiofónicas de la época que se hacía con efectos sonoros en vivo, ¿no? Calimán. Sí, eso se conoce hoy en día como el foyer, ¿no? La persona que se especializa en hacer efectos. Ajá. A mí me magnetizaba mucho en los estudios. Había un estudio en Caracol que era grande, un estudio donde se hacían las radionovelas, y un tipo cogía unos pedazos de coco y lo pegaba sobre un planchoncito que tenían con arena, y el locutor iba diciendo, y el caballo esta mañana se levantó y hacía y sonaban los cocos como los cascos. Yo decía, increíble. Otro día oí que estaban haciendo un incendio y uno oía, y era que cogían un poco de plásticos y los restregaban, y se volvió una cosa increíble. Hoy en día esta es una profesión, el Foley le dicen, el Foley, en sí, cine, señor. en televisión. La creación de efectos. Bueno, hablábamos también hace unos instantes antes de ponernos en contacto contigo, Armando, sobre los hitos en la radio, ¿no? Los mensajes que se transmitieron al mundo y que dejaron una huella profunda en los micrófonos y en los oídos de los oyentes. Hablábamos del padre José Joaquín Salcedo Guarín en Radio Sutatensa, pero aquí en Colombia también hubo un hito doloroso que marcó la historia de nuestro país. No sé si recuerda, Armando, el 6 de noviembre de 1985, en la toma del Palacio de Justicia, un mensaje muy fuerte, muy contundente que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, lanzó a través de la radio una angustiosa llamada al presidente Belisario Betancur, diciéndole que por favor detuviera el fuego, detuviera la entrada del ejército al Palacio de Justicia, y eso se convirtió en un hito histórico, ¿no? Pues sí, son hechos de radio que son inolvidables. Permíteme hacerte un pequeño adendum a lo que has dicho sobre Joaquín Salcedo. Sí. Fui muy amigo de Monseñor San Joaquín Salcedo en sus últimos años porque coincidimos en Miami. Yo llego a fundar una radio que posteriormente se conoció como Caracol Miami, y Joaquín muy amablemente me invitó a uno de sus proyectos, quizás el final de los proyectos de acción cultural popular. Un personaje al que posteriormente la vida me dio la oportunidad de darle un premio, el premio máximo que se ha otorgado en la Asociación Colombiana de Locutores, de la cual fui presidente hasta hace pocos meses, y honramos ese trabajo de acción cultural popular. Yo creo que el comunicador más importante, no solamente en radio, sino en general del siglo XX, fue Monseñor Salcedo, que logró alfabetizar más de 5 millones de personas a través de Radio Sutatense. Y volviendo al tema del Palacio de Justicia, yo recuerdo que fue algo absolutamente horrible. Sí. Quizás una de las cosas que me obligó a replantear si valdría la pena que mis hijos se estuvieran en Colombia fue ese y otros eventos posteriores de la guerra del narcotráfico. Sí. Y la radio ahí tuvo un papel importante, preponderante. Me acuerdo cuando
este personaje que fue presidente de la Corte Suprema, creo que habló con Yamid Amat. Yo formaba parte del equipo de Caracol en esa época, y uno no se puede imaginar lo que se sentiría en ese momento tan difícil, y como este personaje tan importante en la justicia buscaba en la radio una tabla de salvación, una tabla de diálogo, algo que le eriza a uno la piel de recordar lo que fue, y cómo es también el momento magnético de la radio, ¿no? Sí, señor. Que yo creo que la radio tiene eso, que cuando hay noticias que son terriblemente impactantes y la radio las da, y esa va a ser la fortaleza de la radio del futuro, en la medida que sí, la televisión y los medios están evolucionando, la radio tiene la inmediatez. Exacto. Y Dios nos libre el día que se caiga el internet, porque la radio seguirá siendo como el medio rey. Exacto. Ahora estamos felices, pero no sé si les ha pasado, cuando se cae el internet, la señal, 10 minutos, media hora de caos. Imagínate el día que se caiga la señal en un país, en un continente. Sí, la gente se enloquece cuando se les cae el WhatsApp, cuando se le caen las plataformas de pagos. Eso es de verdad que entra la gente como en desesperación. Y sí, hablando de los hitos de la radio, pues la radio también fue capaz de informar, o es capaz de informar en todas las tragedias que ocurren a nivel mundial, pero también fue apoyo en un momento muy fuerte para la humanidad, que fue cuando llegó la pandemia, ¿no? Cuando llegó el COVID al mundo, ¿no? La radio acompañó, sí, la radio siguió educando, la radio siguió. La radio hay que verla desde muchos ángulos. Por ejemplo, la radio noticiosa es esa de la inmediatez, la radio musical sigue siendo importante. Muchos artistas necesitan la radio para hacer conocer sus canciones. La radio informativa, la radio de entretenimiento, los magazines, y no hablemos de la radio deportiva, ¿no? Por favor. Imagínate cuántas veces estamos esperando que un proyecto o un partido se transmita porque no está en ningún medio, y de pronto es la radio el que nos convoca. Está la radio universitaria, sí, que tiene un campo enorme. Está la radio de interés público, y la radio como la que estás haciendo en La Calera. Yo vivo en un pueblo, en Macanal, Boyacá, y veo que la radio sigue siendo importante para cierto grupo de campesinos. La gente tiene la asociación de que la radio se escucha en un aparato. Sí, claro, cada vez menos, o que se escuche en la radio también, pero es que la radio está transmitiéndose ahora por el teléfono. Tú te pones los audífonos y pones la emisora o pones la aplicación de la radio que sea. Exacto. Y te conectas, y es otra forma de radio. Entonces, cuando oyes un podcast también puedes escuchar radio. También se está viendo cuando te pones a verla en internet. O sea, la radio, lo que pasa es que está en muchas formas, está en muchas plataformas, hay numerosos tipos de radio, formatos de radio, y uno como comunicador lo que tiene que hacer es aprovecharlos y bueno, ofrecer una propuesta que le llegue a la gente. Exacto. Mire, yo nunca me imaginé, por ejemplo, que un programa tan sencillo como Global Hits, en términos de que es un pequeño conteo de lo que el mundo escucha, fuese a llegar a 18 países y a más de 750 estaciones de radio con un clic. Eso hace 60 años jamás me lo imaginé. Imagínate. Porque es que tampoco dimensionábamos cuánta gente nos escuchaba antes, ¿no? Hoy en día existen los estudios de audiencias y demás por segmentos, etcétera, pero antes ignorábamos cuánta gente nos escuchaba, digamos, no a través de nuestras ondas hercianas o de nuestras frecuencias AM, que en otra hora era la frecuencia por donde la gente, por ejemplo, del campo nos escuchaba todas esas señales educativas como la que nombrábamos hace un momentito de ATPO. Entonces, pues hoy en día tenemos manera de que nos escuchen en el mundo. Pero tú, Armando, ¿alguna vez te imaginaste o en tus tiempos de inicio, cuántas personas se pegaban al radio a escuchar tu voz y a imaginarte cómo eras físicamente? Bueno, es que el contexto es diferente, sí. Imagínate, en esa época, primero no había FM, era solamente AM. Exacto. Segundo, la potencia era importantísima porque las primeras estaciones que llegaban a los pueblos eran estaciones que tenían 50 kilovatios, 100 kilovatios, entonces por cubrimiento. Y luego, por la accidentalidad geográfica, había lugares en donde incluso las mismas estaciones de FM en ciertas horas no llegaban. Sí. Se oía más la onda corta, porque tenía ciertas horas en las que la propagación de las ondas era más favorable. Y luego ya vino el desarrollo técnico, mejor claridad, luego viene el FM, imagínate ya
El FM amplificó la radio a ofrecer una propuesta mucho más técnica, mucho más clara en términos de señal, y con una programación que inicialmente se orientó en la música. Ya viene la radio digital y lo que estamos viviendo ahora. En general, el proceso es el mismo, pero pienso que la tecnificación de las audiencias hoy en día también es un flagelo, porque ya nosotros no estamos pensando que nos oyen de una forma intuitiva, nos oyen y nos califican es de manera definitiva a través de información de data. Exacto. O sea, se sabe exactamente en este momento cuántos oyentes nos están escuchando en este instante, cuántos entraron, cuántos se fueron. Nos están entregando un dato de cuántos van a oír esto en un mes, en 2 meses, en un año. Y esa data es muy buena como información, y si no conectas, pues es muy complicado porque está en juego tu futuro como comunicador. Exacto, y que es ya la memoria digitalizada, ¿no? La memoria para siempre de lo que se produce hoy en día en radio. Bueno, querido Armando, supongo que conociste muchísima gente, muchísimos artistas en toda esta carrera musical, en todos estos años de experiencia con las emisoras aquí en Colombia y bueno, también fuera del país. Cuéntanos de pronto algunos personajes que te hayan marcado por alguna razón. Pues mire, en la época en que hacía radio musical fueron muchos artistas los que conocí. Sí. Porque pues tuve el privilegio y la suerte de ser el introductor de lo que se conoce hoy en día como la música a la plancha. Me acuerdo la primera vez que llegó un jovencito, pero muy flaquito, mexicano, Juan Gabriel. Me acuerdo la primera vez que llegó a un club que se llamaba el Unicorn Club de Bogotá. Muchacho espigado, pintosito, muy querido, muy amable con todo el mundo. Se llamaba Julio Iglesias. Un día llegó un señor cojeando a un estudio, así como con muleticas, y hablaba todo como trabado el español, y se llamaba Roberto Carlos. Y así te sigo contando cientos de artistas que llegaron y que hoy son íconos de la comunicación. Pero con quien tal vez hizo una amistad hasta que murió fue con Leonardo Fabio, de esa época. Y es que uno tiene la forma más fácil de conocer gente famosa gracias a la radio. Actrices, personajes políticos, gente de los negocios, deportistas. Y esa es la magia que tiene el micrófono, que te abre puertas o también te la cierra, ¿no? Sí, desde luego. Sí, muchos casos de personas reconocidas en medios de comunicación, pues que crecieron y florecieron justamente en el medio, pero de igual forma tomaron caminos equivocados y se marchitaron, y otros terminaron sus vidas pues no de la forma en que seguramente esperaban, gracias a que pues no supieron manejar la fama y bueno, la fortuna que les acompañó en ese momento. Pero Armando Plata es un hombre que ha trascendido, un hombre que también ha hecho que su familia pues tenga vínculos también sonoros, vínculos con la radio. Catalina, Juanita, pues háblanos un poquitito de la experiencia de tus hijas tan súper famosas y tan profesionales como el papá. Pues muchas gracias, tan bella, porque yo creo que el orgullo para cualquier padre es que sus hijos estén bien. Pues a ver, te cuento, Juanita ha sido una mujer exitosísima, no solamente en español, sino en inglés. Sí. Es una voz mundialmente conocida. No puedo decir exactamente el producto, pero voy a dar pistas de automatización. Cuando uno le dice, por favor, cierre la puerta, préndame las luces. Es un aparatico que uno tiene en los computadores. Es el nombre que comienza por A y termina por A. Ajá. Pues ella es mundialmente la voz de ese personaje para una empresa muy grande, desde hace ya como 6-7 años, y es un personaje que está en todo el planeta. También es la voz de muchos comerciales y trabajos en los Estados Unidos. Y mi otra hija está más metida en el mundo hispano, con mucho éxito, se llama Catalina, es locutora. Por favor. También es una persona que hace actuaciones y como voz de artista para doblaje. Le va muy bien, muchos comercialitos, afortunadamente. Y es una persona muy bella también en términos de la manera como ha enfocado su carrera. Muy profesional. Ambas, desde muy niñas, pues estuvieron en contacto con los micrófonos. Se han formado, han hecho su camino y
y uno se siente como muy contento y muy orgulloso de que sus hijos estén, primero que sean buenos seres humanos y estén felices con lo que hacen. Así es, Armando, y un trabajo muy importante. Esto da cuenta justamente del buen camino que les mostraste a tus hijas. Pues, Armando, la UNESCO ha dicho que este año se conmemora pues el Día Mundial de la Radio, pero que tiene que ver mucho con la IA, las nuevas tecnologías. Y de hecho iniciamos esta conversación diciendo que te habían clonado la voz en algún momento, ¿no? Gracias precisamente a esa era tecnológica que se vive en el mundo. Háblanos un poco de cómo sientes que la IA está, o que la gente también pensaba que los iba a reemplazar en ciertas profesiones, pero en la locución creo que hay un temor enorme en ese sentido. Pues mira, sí, yo fui el primer locutor de habla hispana y creo que a nivel mundial en que fui clonado. Sí. Fue una situación compleja hace ya varios años de una empresa que simplemente utiliza un software que está en venta pública. Los gobiernos están tratando por todos los medios de legislar para posteriormente entrar a negociar. Ya Estados Unidos ha generado a través de sindicatos como SAG-AFTRA planteamientos muy claros y acuerdos muy claros para que tanto en el cine como en la televisión o la radio la inteligencia artificial, a menos que esté permitida por uno de los actores o locutores o presentadores, sea objeto de clonación. Ahí se abren dos caminos. El camino en el que tú puedes utilizar la inteligencia artificial para ganar un dinero y perpetuar tu voz, o el camino en el cual tienes que entrar a pelear. Lo que pasa es que es una pelea muy complicada, porque hay muchas empresas a las que no les interesa, pueden utilizar tu voz de manera indiscriminada. Y sí se siente un descenso a nivel mundial de los trabajos, especialmente de pequeños proyectos, porque es que es muy fácil. Hay plataformas en las cuales tú pagas muy poco y puedes poner la voz de cualquier persona. Mientras se regula eso, nos toca simplemente estar trabajando en el proceso de regulación con los gobiernos. Ya algunos gobiernos han declarado la voz de las personas patrimonio. Cuando Colombia declare que la voz tuya es un patrimonio y alguien la usa, pues ya puedes tener desde el punto de vista legal una discusión y posiblemente un acuerdo. Realmente muy cierto. La IA nos ayuda muchísimo, pero realmente pues la IA no es la voz, porque la voz es lo que le da la impronta al ser humano. Pues querido Armando, para nosotros ha sido realmente un honor tenerte aquí en este espacio a través de Teusaca Radio, con nuestros oyentes que se sienten acompañados por estas emisoras, nuestros señores conductores en el transporte público, en el transporte intermunicipal, quienes sintonizan en sus vehículos todavía la radio para sentirse acompañado, para sentir que les hablan al oído y que les cuentan cosas, aunque digamos cuando uno va conduciendo pues no puede ponerse a chatear, porque hoy en día uno da una línea de WhatsApp y la gente puede conversar con uno en vivo y en directo. Pero la radio sigue siendo y seguirá siendo esa compañía, ese momento íntimo también, con ese aparatico que está ahí frente a uno y que hoy en día uno puede seguir gozando de toda esa magia que significa el escenario de la imaginación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si Andreita tenga de pronto alguna pregunta, nuestra directora de Teusaca Radio, quien muy amablemente pues hizo la gestión para que esta gloria de la radio colombiana esté con ustedes, amables oyentes, conversando con nosotros. No, pues gratitud con todos la historia y la mágica historia que ha hecho Armando Plata a través de la radio. Y sí tengo una pregunta y es Global Hits, que suena aquí en esta emisora todos los sábados a las 3 de la tarde. ¿Cómo hubiera sido ese programa hace unos 20, 30, 40 años atrás? Yo diría que imposible. Imposible de hacer, porque primero hace 40 años no existía la conciencia global. Hace 40 años existían los conteos, todas las emisoras tenían un top 10 o un top 20 de lo que sonaba en sus radios. Las comunicaciones eran todavía poco evolucionadas. Trabajábamos con fax o con telex, no había una data certera, no había el desarrollo de la computación.
Los referentes de la música en esa época eran 3 o 4 revistas, Melody Maker de Estados Unidos, Billboard, la tradicional, y de pronto los 40 principales de España, sí. Pero no se sabía que se estaba escuchándose en Uruguay o en China, porque pues a nadie le interesaba y tampoco existía la forma de comunicarse. Pasa lo que tenía que pasar, que es el desarrollo de las comunicaciones, y mientras hace 20, 30 años era una gran cosa escuchar a un locutor o un corresponsal en París, hoy es normal que tú te comuniques con un amigo o con tu hijo en Australia simplemente haciendo una llamada con 3, 4 números a través de WhatsApp. Uh-huh. Entonces, la respuesta es inconcebible que hace 30, 40 o 50 años este tipo de programas, este tipo de formatos se hubieran podido hacer. Bueno, pues Armando, yo creo que ya ese mensaje final para todos los oyentes que nos están escuchando, ¿qué mensaje les deja Armando Plata Camacho en este día tan especial del Día Mundial de la Radio? Pues que sigan oyendo radio, que quienes no han oído radio la descubran, que la radio seguirá siendo el teatro de la mente, es magia, que sigan a las personas que te conectan con él, con sus programas, que encuentren en la radio un medio alternativo, que recuerden que la gente que hace radio es gente profesional, que dedica su vida y su pasión a ofrecer lo mejor de sí. Gracias por esta oportunidad, muy amables, muy amable a todos los oyentes por seguir semana a semana Global Hits y a Teusacar Radio por la oportunidad que me da de llegarle a ese público. Armando, hay una admiradora por acá de una vereda cercana que quiere conversar con usted aprovechando que lo está escuchando y que lo admira profundamente, entonces por favor acérquese al micrófono. Gracias, su merced, muy buenas tardes. Don Armando Plata, su merced, buenas, para yo es un placer escucharlo así aquí en Teusacar Radio. ¿Cómo se me topa, su merced lindo? ¿Por qué le dijeras, merced, bien? Ahí vamos, pasamos. Yo soy María del Carmen Machuca, doctor don Armando, y a yo me gusta mucho escuchar también por Teusacar Radio Global Hits, porque uno también aprende un poquito de otras músicas de otros lugares, ¿no es cierto? Entonces quiero felicitar. Claro, no solamente la carranga, mija. Su merced, don Armando, y su merced ha hecho mucha platica por allá donde vive ahora. Y sí, imagínese que cada vez que estoy sin plata me voy y eso cae en dólares de los árboles. Hay cosecha ahorita. Ay, su merced, entonces no debieron haberle puesto Armando, sino Contando, porque con ese apellido. Ya, a mí ya no me llaman Armando Plata, sino Contando Plata. Tiene toda la razón, mía. No, tan bonitico, su merced. Bueno, María del Carmen, ¿usted hace cuánto que escucha a Armando Plata? Pues yo lo escucho, su merced, cuando hacía pues allá como que una emisora que llamaba Radio Tequendama. ¿Su merced estuvo por ahí en Radio Tequendama, don Armando? Uy, sí, hace una época, pero ya fue cuando era joven. Por eso, cuando era joven, yo también estaba más jovencitica y lo escuchaba, y a yo me encantaba escuchar esa voz. Yo decía, ¿cómo será ese muchacho? Eso parece que fuera guapo. Ay, me hubiera gustado tanto verlo, se me hacía lindo. Todavía sigue siendo guapo, ¿no es cierto? Pues ya no, ya se va perdiendo un poquito, pero ¿sabe qué? Mejor quédese con esa imagen porque muchas personas te ven y dicen, yo creía que era. Ay, no, yo me hubiera encantado tanto, su merced, que me hubiera dicho face to face, porque es que le dicen el chupo. A ver si me dejaba un recuerdo de esos moraditos, para que me combinara con el delantal que tengo puesto. María del Carmen tan lanzada, hola. No, pero es que de veras. No, qué barbaridad, por favor. ¿Ya me van a despedir? Me sonrojo. Bueno, María del Carmen, ya es hora. Muchísimas gracias por haber venido acá a Teusacar Radio, a este escenario de la imaginación también, y por haber conversado con Armando Plata. ¿Le gustó la conversación? Sí, me encantó. Ese muchacho que me hablara yo, eso fue muy bonitico. Entonces yo le pido el favor allá a doña directora si me puede cortar el pedacito ese donde hablamos con don Armando, si le puede mandar, por favor, don Armando, un mensaje a los campesinos calerunos, su merced, que cultivamos acá la papita, ordeñamos la vaquita, que producimos el queso, los huevitos y los alimentos acá en la calera, su merced. Para toda la población del campo de La Calera y sus alrededores, un abrazo grande de su amigo Armando Plata. Mil y mil gracias. Ay, tan re bonitico. Bueno, Armando, mil gracias, de verdad, mil gracias por estos minutos.
dedicados a Teusacar, pues no tan pocos minutos fueron en realidad, pero creo que tuvimos una muy buena conversación relacionada con el Día Mundial de la Radio, con la conmemoración de una fecha tan especial. Sí, señora, inolvidable. Gracias a ti, un gran abrazo para todos y hasta pronto. De febrero, Día Mundial de la Radio. Estamos en sintonía y te acompañamos en el camino. La radio te informa, que abraza, que nunca se apaga. Larga vida a la radio. Teusacar es Radio 88.1 FM. Bueno, querida Andreita, pues qué placer, qué honor tan grande haber tenido esta conversación tan importante con uno de los personajes destacados en el mundo sonoro, en el mundo de la radio, como es Armando Plata Camacho. Así es, que ya lo habíamos tenido también vinculado a uno de los programas que se desarrollan dentro de nuestra parrilla, que es Sueños Sonoros. Los jóvenes de este gran proyecto, bueno, y todos los que hacen parte de este proyecto, hicieron esa invitación, tuvieron una entrevista también muy particular, muy interesante. Y bueno, un saludo, Yolanda, también a todos los que hacen posible que cada programa que se emite a través de esta emisora, pues suene. Sí, que cada grupo poblacional que escucha, jóvenes, niños, adultos mayores que les encanta nuestra música, pues también un saludo muy especial para ellos, porque como tú lo decías hace un momento, la audiencia también hace parte de este gran proyecto que es la radio. Claro, y aprovecho para enviarle un saludo a Juanito Moreno, que hace parte de este equipo, que es un hombre que ha traído una energía muy bonita a Teusacar Radio, y que hoy lo vamos a tener de 4 a 6 de la tarde, en Pare de Viernes. ¿Qué vamos a tener hoy en Pare de Viernes? Vamos a tener música que tiene que ver precisamente con la radio, con estar al aire, con la magia de esa cajita sonora que de pronto en el campo y en algunas veredas todavía está por allá colgadita de un palo, y están escuchando estas ondas hercianas, escuchando a través de la voz las noticias y todo lo que nos encanta comunicar y conversar con ustedes a través de los micrófonos. Así es. Bueno, y estaremos también compartiendo con ustedes a las 3 de la tarde el programa La Calera Territorio Cultural, con un especial bien chévere también de la radio y de esos proyectos que se hacen por allí en las bibliotecas, a través de los programas que se hacen en la Casa de la Cultura, donde también se habla de radio. Exactamente, y donde se gestan también unos proyectos bellísimos. Hoy en día vemos cómo las universidades, la radio es tan potente que las universidades hoy en día han optado por tener emisoras también, emisoras propias para difundir el conocimiento, para invitar personas relacionadas con temas que hablen en profundidad de algunas cosas que les sirvan no solo hoy en día a la comunidad estudiantil y docente, sino también al mundo, porque en la radio digital pues se puede escuchar a través de las ondas y de los medios de internet por todo el planeta, y hoy en día pues la radio ya no solo se escucha sino se ve, aunque a mí me sigue gustando la radio que se escucha. A mí también. La radio nos une. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Hoy recordamos su poder único. La radio llega donde otros no llegan. Habla en tu idioma, siente con tu voz. La radio no solo se escucha, se siente. Gracias por sintonizarnos. Teusacar es Radio 88.1 FM. Bueno, la radio se siente y Teusacar Radio llega a todos los rincones del municipio de La Calera, a algunas regiones de Cundinamarca, Bogotá, a todos los que nos reportan sintonía, sobre todo en este programa de hoy. Pare de Viernes, nos escuchan mucho en Kennedy, Soacha, en todos estos barrios allí del sur de Bogotá, nos han reportado sintonía y nos dicen que la señal está full. Oiga, ¿cómo es que se llama nuestro superoyente? Jonathan, Brian, creo que se llama Brian. Ay, Dios, que nos volviera a escribir al 321-807-1494. Oyentes, si ustedes tienen una canción que hable de la radio, que hable de estar al aire, que hable del tema que hoy nos trae aquí a esta mesa de trabajo con esta conmemoración, cuéntenos, pónganos un mensajito de voz, de dónde nos llama, dónde nos escucha, qué quiere escuchar, qué canción le gustaría.
321-807-1494 para el pare de viernes de esta tarde-noche, pero pues cuando tengamos los programas institucionales también para que participen y hagan preguntas a nuestros oyentes con los temas relacionados con las distintas secretarías adscritas a esta administración municipal. Así es, Yolanda, pues seguimos conmemorando el Día Mundial de la Radio hoy aquí a través de Teusacar Radio 88.1 FM y bueno, nos despedimos de toda nuestra audiencia, pero los invitamos a que continúen con nuestra programación musical y nos encontramos a las 3 de la tarde. Nos encontramos a las 3, posteriormente de 4 a 6, pare de viernes. Ya nos vemos. Teusacar Radio celebra el Día Mundial de la Radio, un medio que une, informa y acompaña. La radio es diversidad, es comunidad, es una voz más cerca a la gente. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Celebra con nosotros este día. Sintoniza, comparte, vive la radio. Teusacar es Radio 88.1 FM. Teusacar Radio 88.1 FM, emisora institucional de la Alcaldía de La Calera. 24 horas al aire, operando con energías renovables. Teusacar Radio. Síguenos en nuestras redes sociales.